¿Qué te pasó? ¿Qué no te pasó? ¿Qué te dejó de pasar en el medio de una pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con las emociones, con el miedo, con la angustia? No somos los mismos sin ninguna duda, y hay una palabra que quizás porque tengo mucha terapia encima, pero me gusta decir que es que estamos duelando, y por ahí me corrigen ahora la licenciada y el doctor aquí presentes, pero que estamos duelando una normalidad que ya no va a estar. Estamos duelando una vida que tal como la conocíamos y con lo que nos habían educado, ya no la vamos a seguir teniendo. Si yo tuviera que definir dos palabras para este momento, para aquellos que se dan cuenta de dónde están, porque hay gente que vive como si no existiera la situación, diría un cierto agotamiento y tristeza. Yo creo que las respuestas frente a una situación tan extrema son diversas en las personas, ¿no? Y en algunas personas hay una diferenciación entre el temor, el miedo y el pánico. Yo diría, el temor es casi una alerta que hay que tener presente, ¿no? El miedo puede producir un desgaste importante si se mantiene de manera constante, y el pánico lleva a la parálisis o la inacción. Pero además están las personas que directamente niegan o reniegan de la situación. A pesar de que los jóvenes sean los menos afectados por los síntomas físicos del virus, son los más afectados por las secuelas psicológicas que la pandemia genera. Me cansé, ya no va más. Quiero ser libre y volar. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Libre soy, libre soy. Quiero salir libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. No tener en el horizonte nada más que incertidumbre. ¿Y qué queréis que os diga? Es lo más normal. La sintomatología ansiosa, la sintomatología depresiva y el malestar emocional. De hecho, desde el inicio de la pandemia se ha multiplicado por 3 el uso de ansiolíticos con receta médica. Dice la OMS que el 60% de la población mundial está sufriendo fatiga pandémica. O sea, es una forma de romantizar que estamos un poco lo que me está siendo hasta la cuca. Yo creo que sí. Creo que estamos un poco hasta los cojones ya. Pero sí que es verdad que llegó un punto hace un mes o así que exploté y dije, ¿qué me pasa? Bueno, de salud se habla mucho y se hace poco. Otra de las cosas que vamos a tener que hacer es discutir qué lugar tiene la salud como valor social en las políticas, en la financiación, etcétera, etcétera. ¿Qué valor le damos a la salud? Y además, ¿qué definición filosófica le damos? ¿Es una cosa individual que me pasa a mí, yo estoy sano y no me importan los demás? ¿O existe una salud colectiva que tiene que ver también con la circulación de determinado tipo de narrativas? Bueno, traslucir lo que ya éramos. No es que la pandemia hace que sean irresponsables o que no les importe. Esto, en lo que tiene que ver con los vínculos. Pienso en amigas a las que una no vio por mucho tiempo y dice, che, pero esta amistad ¿valía la pena o no valía la pena? O con una pareja que por ahí un vínculo se fue desarmando. ¿La pandemia también trajo a poner eso sobre la mesa? Digo, ¿lo demostró? La pandemia nos hizo revisar todos los vínculos. Algunos por exceso de proximidad, digamos, como decía una chica, dice, yo me recién casada hace 2 años, dice, pero no era nuestro acuerdo, 24 horas diarias. Algunos por exceso de proximidad, otros por distancia, a veces porque esta virtualidad acortó distancias. Yo tengo un almuerzo con amigas todos los domingos que están en 4 países. Mirá. Claro. ¿No es cierto? Y antes no tenían esa rutina. Y antes no teníamos esa rutina. Genial. Hemos sido compañeras de facultad y lo compartimos ahora. He visto familias armar WhatsApp que no existían antes, ¿no es cierto? En algunos casos en la provincia de Buenos Aires, la solidaridad barrial fue fundamental para el cuidado. La resiliencia, la capacidad que tenemos de adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Esta implica recuperarse, sí, pero también crecimiento personal. Y por cierto, durante el COVID parece que los más mayores son los más resilientes. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Redacción Abierta. Hoy salud mental y la pandemia, gracias por venir a los 3. Diego Tachela, magíster, licenciado en psicología. Juan Carlos Godoy, doctor en psicología, investigador del CONICET, además parte del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias también a Diego Zapata, licenciado en psicología, presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Córdoba. Un gusto tenerlos.
Y lo teníamos recién en este disparador inicial, las consecuencias de la pandemia. Esencialmente me da la sensación en lo que respecta al aislamiento, ¿no? A esos periodos sumamente restrictivos que debimos transitar. Sí, la pandemia nos trajo una restricción y nos generó una gran cantidad de incertidumbre que no teníamos antes. El día a día cambió completamente y en ese cambio nosotros afectados también, como todos los demás, como profesionales, en mi lugar como clínico, bueno, sí, nos generó un montón de incertidumbre y empezar a pensar la transformación que esto implicó para el ejercicio profesional, y al principio parecía que íbamos a trabajar un poco menos y terminamos trabajando muchísimo más de lo que trabajábamos antes de la pandemia. ¿Y hoy qué se percibe en las consultas, qué se percibe en los consultorios? ¿Cuáles serían esas marcas que todavía no se pueden dejar atrás, no? Creo que soy la persona menos indicada para hablar de lo que se percibe en los consultorios, porque no hago consultorio, pero sí te puedo decir la mirada, en todo caso después Diego y Jorge te lo pueden complementar. Sí te puedo decir lo que ocurre desde la mirada de la investigación, ¿sí? Los estudios que se vienen haciendo y que vienen midiendo los indicadores de salud mental general y específicos de la población desde el inicio de la pandemia en Argentina, como el caso de mi grupo, y en el resto del mundo, vienen mostrando que esa asociación que vos mencionabas de los procesos de aislamiento más restrictivos mostraron peores indicadores de salud mental para la gente, ¿sí? Ahora que estamos en una especie de vuelta a la normalidad, la pregunta para los investigadores y las investigadoras ¿es normalidad? ¿A dónde volvemos? En el caso de Argentina es muy difícil saber a dónde volvemos, porque Argentina no tiene antecedentes de estudios de salud mental previos a la pandemia, son muy escasos, entonces no sabemos a dónde estamos volviendo. Sí sabemos que va a llevar un tiempo reajustarse y seguramente Diego y Jorge te lo van a poder comentar mucho mejor, porque también hay ahora otros desafíos, ¿no? Volver a andar sin barbijo por la calle, por la casa, reinsertarse en el trabajo. En el caso de los chicos, la interacción social de pronto estuvo 2 años en suspenso, de pronto ahora la tienen que volver a poner en ejercicio. Hay un montón de preguntas para ir resolviendo y bueno, vamos a ver desde la comunidad de investigadores y investigadoras qué podemos aportar a eso. Claro, y dentro de esa incertidumbre, el futuro, ¿no? La pandemia quedó atrás, a la pandemia la vamos a volver a padecer. Hay como un temor asociado directamente a la incertidumbre, ¿no? Totalmente. De hecho, justo esta semana salió un estudio en una de las principales revistas de ciencia del mundo, que es Nature, diciendo que los especialistas que se encargan más bien del seguimiento de las variantes del COVID van mostrando que parece ser que hay un ciclo cada 6 meses. Y la discusión hoy es si hablar de pandemia o endemia, es decir, si esto llegó y se queda y vamos a tener que convivir con ellos y nuestra vida cotidiana va a ser algo de ir y venir, o si todavía estamos en otra situación que es la típica de la pandemia, ¿no? Claro, pensaba Diego, ¿no? En estas dolencias que se expresaron en los periodos más complicados de la pandemia y que se siguen manifestando ahora. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Y recuerdo también el momento en el cual ustedes habilitaron una línea de comunicación directa para acompañar, ¿no?, a aquellos que así lo necesitaran. Claramente los efectos de la pandemia se siguen sosteniendo y se ven causas psicosociales de afección hoy día en la clínica. Tenemos en claro de que todos los aspectos de la psicología y todas las disciplinas estuvieron en lo que respecta a la salud en la línea de fuego y estuvieron sosteniendo, siendo también por primera vez ante el mismo signo de salud afectados. Hoy día vemos que hasta los profesionales de la salud, los docentes o aquellas personas que han sido esenciales están acusando sintomatología, y lo que nos indica la clínica hoy día de la escucha es que hay muchas situaciones psicosociales que se manifiestan y que habían tenido un pico, como ser la causa de abusos, las situaciones de indicadores inespecíficos en niños que han vivido hechos de violencia, los aumentos del consumo o la situación también de los intentos de darse muerte a través del suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Es que no ha pasado la pandemia y, como decía Juan Carlos, evidentemente hablamos de pandemia, de sindemia, hablamos de qué hoy día, y para eso estamos investigando y trabajando desde la psicología, por una mejor salud mental para la población y la sociedad. Bueno, pensaba en los grupos etarios, ¿no? Y lo vamos a ir dividiendo. ¿Qué pasó con los adultos mayores, ¿no? Y este no contacto, por ejemplo, con sus niños.
¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto a partir de ese sector, a partir de ese grupo social? Que era los que más había que proteger, ¿no? Claro, en un momento la mirada, a ver, yo no es una población con la que trabajo habitualmente en el consultorio, pero sí claro, una términos población... generales para los tres, lo que no nosotros, hace falta lo que nosotros encontramos, precisos. lo que se veía en el consultorio tiene que ver con la demanda de no poder verlos, con el extrañarlos, con Claro. el mismo miedo y el temor del contagio, de ser el portador del contagio al encontrarse con los mayores, ¿sí? Saber que eso era una población de riesgo y que nosotros o cualquiera que estaba en esta situación era el portador de riesgo y posible causa de la enfermedad. Me parece que sí es importante ver cómo ha ido cambiando en un punto nuestra forma de pensar la pandemia, al punto de que hoy nos planteamos si la pandemia sigue o no, y necesitamos por ahí respaldarnos en cosas más científicas de vuelta, porque al principio nos respaldamos en lo que podíamos ver, qué investigaciones aparecían, cuáles eran las publicaciones, y estábamos mucho más pendientes. Claro. Y hoy necesitamos volver a definir esto de si la pandemia terminó o no, porque volvemos a ponernos en riesgo si no lo asumimos así. Y hay como un relajamiento con todas las normas y los cuidados, incluso en las reuniones con adultos mayores, que vuelven a aparecer. Algunos adultos mayores han quedado con mucho miedo de volver a juntarse, de volver a salir, de volver a encontrarse con la familia, y con la distancia que ha habido en este tiempo para los niños pequeños, sobre todo, que no llegaron a conocer a los abuelos y los están reconociendo de vuelta. O sea que estamos en un trabajo de resocializarnos, de volver a encontrarnos, de volver a salir y a perder esos miedos, ¿sí? Muchos ancianos que han estado aislados y que han estado ancianos, o personas mayores que no necesariamente sean ancianos, han estado aislados y presentan ahora como mucho miedo a salir y a volver a encontrarse, porque ese miedo se vio respaldado por hechos concretos que aparecían, ¿no? O sea, no era un miedo infundado o excesivo, sino que era un miedo ante hechos concretos. Claro, y esa paralización de contacto, de actividades, ¿cuánto impactó, no? En la parte psicológica, pensaba. Bueno, claramente la vejez, y hablar de ello, hay que también hablarlo del acceso a la tecnología, porque cuántos abuelos jubilados que han quedado excluidos de ir a la asistencia a un cajero automático de un personal de un banco, cuántas personas ya no hacen la rutina que tenían antes de la pandemia, cuántas personas estuvieron con pérdida de sus hijos cuando es más natural que puedan perder primero ellos la vida. Entonces, ¿cuántas familias y situaciones y personas que están en un trayecto de la etapa de la vejez están hoy día en su casa con miedo, pero también cómo afrontaron mejor que algunos otros y cómo al primer momento eran como los más vulnerables y cuánto efecto hizo en ellos que podían morir y no fue así. Descubrimos evidentemente que muchos tuvieron algunos factores de resiliencia, de mejor afrontamiento para la pandemia, y muchos de ellos ya habían vivido una situación de pandemia en la Argentina. Por otro lado, pensaba en los índices de depresión, de ansiedad, aquellos que accedieron a los medicamentos, no se lo voy a preguntar porque ninguno es psiquiatra, pero evidenciaron esta tristeza, este desánimo a partir de las investigaciones, a partir del contacto. En los estudios que realizamos nosotros con que la doctora Cecilia López Steinmetz, durante 2020-2021 encontramos que hubo un incremento en indicadores de ansiedad, de depresión, y también hubo un incremento en el riesgo suicida, que son las tres cosas que por ahí uno pudo notar mucho más en investigaciones sistemáticas, como en la percepción que tiene la gente que está en la primera línea de trabajo en un consultorio. En el caso nuestro, los datos objetivos muestran claramente que hubo un fuerte incremento de esos indicadores y que las poblaciones particularmente más vulnerables, mujeres, por el tema de las tareas de cuidado, por ejemplo, jóvenes y personal sanitario presentaron esos indicadores en mayor nivel. Las personas también con condición previa, algún tipo de padecimiento mental, también mostraron ese nivel. Quizás en menor medida, al menos para nosotros, para nuestro grupo fue un dato contraintuitivo, pero creemos, tiene que ver un poco con lo que mencionaban aquí, respecto a que ese grupo, por su vulnerabilidad, antes de la pandemia venía teniendo ya asistencia psicológica, vos recién hablabas de asistencia farmacológica, una red social preparada, un entorno más calificado. Quizás ese grupo, pese a su vulnerabilidad, tenía más herramientas para afrontar el impacto del aislamiento que el resto de la población.
Pero claramente el dato objetivo que te puedo trasladar, no solamente del equipo del Laboratorio de Psicología del IPSI, sino de otros grupos de investigación que lograron avanzar en esto en Mar del Plata, en Buenos Aires, en otros sitios, todos hemos coincidido en encontrar un fuerte incremento, particularmente de los niveles de ansiedad, de depresión, del malestar general de las personas durante el contexto de pandemia y fuertemente asociado sobre todo a los procesos o los periodos con mayores restricciones sobre la movilidad de las personas, ¿no? Lo que sí hubo, digamos, en lo que podemos ver en la experiencia clínica es que hubo casos o personas que el aislamiento les hizo bien. O sea, al revés de lo que nos pasó a los que no estábamos acostumbrados al aislamiento, el aislamiento les permitió quedarse en un lugar seguro, en su casa, en un ambiente controlado, que no a los que necesitábamos salir o estar. Entonces hubo gente que hasta presentó ciertos picos de mejoras durante este aislamiento y al cesar el aislamiento, volver a la salir, empiezan a aparecer otros síntomas asociados a épocas anteriores de su proceso de tratamiento. Entonces también eso es interesante, si bien no tenemos un registro exhaustivo de eso, sí ver eso. Y otro punto que me parece que está bueno... Perdón, antes de pasar al próximo punto, la transición, ¿no? De ese aislamiento decidido o con convencimiento y después acceder a esa sociabilización, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese cambio? Los cambios generan esta incertidumbre y los cambios generan mucho estrés. Y entonces si estamos preparados o estamos acostumbrados a este estrés o tenemos una mayor resiliencia, es más simple ir a este acompañamiento profesional o este acompañamiento cuando yo ya sé que tengo esta debilidad, es más simple que cuando yo creo que no la tengo. Entonces, estando acompañado puedo transitar eso. Y la carga laboral en el hogar, con la división de tareas dentro del hogar argentino, que las mujeres se ocupan mucho más de las tareas de los chicos, de la escuela, de la ropa, de las tareas hogareñas, también sobrecargó muchísimo porque estábamos todos en la casa haciendo home office y trabajando desde ahí o no trabajando o aislados, pero los varones no estamos tan acostumbrados a cumplir esos roles. Claro. Entonces se sobrecargó mucho la tarea de las mujeres que sí presentaban por ahí mayor malestar, mayor incomodidad con la intimidad permanente, con la falta de contacto social, con la falta de salida. Recuerdo la línea que habilitaron desde el colegio y de acuerdo a las estadísticas las mujeres eran las que más pedían ese acompañamiento, ¿no? Telefónico en su momento. Obviamente los primeros auxilios psicológicos fueron una herramienta que las psicólogas y los psicólogos de la provincia de Córdoba pusieron a disposición de la sociedad junto a otros dispositivos muy valiosos para dar contención en ese momento. Obviamente las mujeres como grupo más vulnerable en relación a que muchas se encontraban con el propio agresor en el domicilio, pero al mismo tiempo lo que podíamos evaluar cuando íbamos haciendo las estadísticas, que eran las que mayor capacidad tenían de poder hacer un vínculo, un pedido de ayuda, un lazo y recomponer una dinámica que les permitiera afrontar esta situación. Entonces ahí lo que aparece como un pedido de ayuda también es una posibilidad afectiva de poder vivir en tiempo y en forma lo que les está pasando y es un recurso de salud mental y esa línea de primeros auxilios recogió muchos datos a partir de los cuales después se desprendieron acciones concretas para la formación continua de las psicólogas y los psicólogos que pudieran escuchar estas especies de respuestas esperables y no esperables para tener en cuenta de que algo que era propio de una situación normal que experimentábamos todos a partir del confinamiento fuera tomado como algo esperable y no como algo patológico y poder discernir que sí merecía atención de salud mental y que era algo propio de lo situacional. Bien, planteamos el tema de los adultos mayores, de las mujeres, de los adultos. ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con los adolescentes? Adolescentes que tienen este sentido de pertenencia, necesitan su grupo y los niños necesitan a sus pares para el desarrollo. ¿Qué datos han evidenciado al respecto? Voy a tomar justamente una palabra que vos mencionaste, que dijiste cambios. Y es interesante en relación a la adolescencia tener en cuenta que naturalmente es una etapa donde se producen cambios muy significativos, todos normativos, digamos, porque son necesarios para el pasaje a la etapa siguiente y para adquirir autonomía. Hay una generación de adolescentes en todo el mundo, los de Argentina no son una excepción, que pasaron 2 años en donde todo el despliegue de comportamientos que naturalmente hubieran hecho, la búsqueda de riesgo, la búsqueda de sensaciones, explorar sexualmente, explorar la autonomía fuera de casa físicamente, hacer viajes, todo eso quedó paralizado y el impacto sobre el desarrollo de ese proceso normal lo estamos teniendo que valorar ahora mismo, ¿sí? Ellos experimentaron lo mismo que nosotros en el aislamiento,
quizás con mayor gravedad. En eso quizás haya algunos puntos de comparación en relación a la población de adultos mayores, que también requieren, por otros motivos, de la socialización. Pero en el caso de los adolescentes, el pasaje por la adolescencia implica una explosión de comportamientos que tienen que ver con la vida afuera, con la interacción, con los vínculos con los demás. Y eso quedó en suspenso durante estos 2 años. Y el otro punto sobre el cual quiero destacar quizás es el tramo final de la adolescencia. Estamos en los SRT, que es el medio de la universidad. Entonces quiero llamar la atención también sobre otro momento crítico en la vida de los jóvenes, aquellos que pueden acceder al sistema universitario. El ingreso a la universidad, ya se sabe en todo el mundo, es un evento sumamente estresante en la vida de los jóvenes, ¿sí? En el caso nuestro, nos ocurrió que muchos ingresantes recién ahora están conociendo la carrera, los pasillos de la facultad de su universidad que eligieron, después de 2 años de estar todo mediado por pantalla. Entonces es un evento doblemente estresante, porque no han podido construir los vínculos que son necesarios para poder transitar ese primer momento crítico del ingreso a la universidad, y todo lo que implica reaprender un montón de cosas de socialización, ¿no? Claro, y con respecto a ese ingreso que es crítico, es fundamental el contexto, ¿no? Sí, sí. El espacio. Sí, sí. Más de uno ha desistido Pero es que Totalmente. por la falta de esa estructura, Sí, ¿no? sí, sí, claro. En estos primeros años de la universidad es cuando se conforman los grupos Claro. que sostienen muchas veces todo el proceso de estudio después. La conformación, el que te enseña dónde buscar los apuntes, cómo rendir una materia, y ese proceso de socialización que implica aprender todos estos pasos se vio afectado, y lo vamos a ver ahora cuando empiezan a aparecer presencialmente, que son alumnos de segundo o tercer año y no saben nada de lo que deberían haber aprendido quizá en los primeros meses. Claro, pensaba en los niños también, el juego, el contacto. Bueno, en eso... Eso que se ha perdido, ¿se puede Sí. recuperar? Se puede recuperar ¿cómo todo, se puede recuperar sana? por suerte. Son etapas en donde niños y adolescentes son muy flexibles en todo sentido, cognitivamente, psicológicamente, físicamente. Se van a poder recuperar. Lo que necesitamos es acompañar con más recursos, entendiendo que se está partiendo de un periodo en donde ha habido déficit, dificultades, desafíos. Si me permitís un minutito más, quiero volver Sí. sobre el resignificar y poner en valor los esfuerzos que hicieron instituciones como el Colegio de Psicólogos o la Facultad de Psicología de la UNC, porque esas líneas de apoyo, de alguna manera, yo creo que todo esto que estamos describiendo, si no hubiera habido estos recursos de apoyo para la comunidad, en el caso de la Facultad de Psicología hubo recursos para la comunidad universitaria, hubo recursos para familiares que perdieron a alguien por el COVID, hubo recursos para el propio personal de la universidad, todo a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo voluntario. Eso creo que hay que resignificarlo. En otros países eso no ocurrió, y no ocurrió a veces por 2 razones. Una, porque ya hay un aparato que tiene una estructura para poder responder en condiciones de crisis, y en otros casos porque directamente no tienen el capital humano que tenemos nosotros. Pensar ¿sí? también en los grupos esenciales a los cuales se les exigió y se les sigue exigiendo. Me da la sensación que no tuvieron ningún parate ni acompañamiento. Los grupos de salud, el área de seguridad, las fuerzas que tenían que controlar la inseguridad y además ser quienes expresaban el control en las calles y tenían el certificado de circulación y demás. Y la educación, los docentes que de un día para otro sin capacitación o a la fuerza debieron ayornarse a las nuevas tecnologías cuando había tecnología, porque hay que destacar que debieron improvisar en aquellos sectores más carencios donde no había una tablet, no había una computadora. Se les exigió y continuaron como si nada, ¿no? Estos 3 rubros. ¿Qué piensan Personal ustedes? sanitario, en el caso de nuestro grupo, que pudimos hacer una indagación, quizás no con la gran dimensión que hemos podido estudiar otros conjuntos de la población, pero porque por las mismas razones que vos estás describiendo, no dejaron trabajar nunca, entonces que dispusieran de un momento para sentarse a responder un cuestionario era bastante extraordinario. Pero con los casos que logramos reunir, el análisis mostró que el personal sanitario presentó altos niveles de ansiedad, de depresión, una preocupación permanente, que eso sí se preguntó exclusivamente para el personal sanitario, era el tema del riesgo de contagio, cómo ellos percibían esto de estar trabajando todos los días y bueno, cómo impactaba esa sensación o esa incertidumbre que mencionabas vos respecto de si me contagiaré, estando todo el tiempo atendiendo a otra gente, y cuando vuelvo a mi casa, a mi familia, ¿qué va a pasar? Bueno, todos esos elementos incidieron fuertemente. Agotador absolutamente, totalmente, ¿no? Totalmente. No hay cuerpo que resista el trabajo, después trasladar eso al hogar. Es muy fuerte y muy agotador, como indica el término. Bueno, digámoslo bien claro. Cuando hablamos recién de los adolescentes, ¿qué hicimos primero?
los demonizamos como aquellos transgresores, siendo que ellos estaban con una necesidad de cumplir con ciertos ritos. Ellos tenían en sí misma la omnipotencia propia de la adolescencia, ¿no es cierto? Y cuando Juan Carlos mencionaba esto de lo que hay que resignificar, y hablamos de las personas que estaban en la primera línea y que siguieron, no como si nada, sus cuerpos acusan que hay situaciones en defecto de esa energía emocional que se depositó para tramitar tantas situaciones al mismo tiempo, no solo las personales, sino las que son objeto de atención clínica o sanitaria, que evidentemente tenemos que tener un compromiso muy importante con la sociedad, con los profesionales de la salud, con las fuerzas vivas, con los docentes, que en su momento no solo fue el desafío de incluir la tecnología o propiciar tecnología a sectores vulnerables, sino también las presiones y las cargas de las que fueron objetos en planificaciones, en situaciones que eran y son de permanente cambio hoy en día, pero que necesitan tener un contexto más adecuado para el desarrollo de determinado tipo de políticas que impliquen el poder asir la realidad que vamos viviendo, porque evidentemente fuimos progresivamente incorporando situaciones a la vida cotidiana que no necesariamente estaban antes y están en permanente transformación, y eso está necesitando de una disposición de los docentes, de una disposición de las fuerzas de seguridad, de una disposición permanente de los servicios esenciales que muestra agotamiento, fatiga, y que su cuerpo también eclosiona de alguna manera haciendo síntomas. Claro, cuerpo y mente. Pensaba también, ¿no? Los padres haciendo de docentes, los padres frustrados porque no teníamos herramientas para hacerlo, y canalizando esa ira, esa bronca en el docente, que además debía planificar, debía ayornarse a la tecnología. Y me da la sensación también de que no hemos hecho el análisis de esta transición, ¿no? Salimos del peor periodo, ahora estaríamos acercándonos a una normalidad, no lo sabemos. Hoy el doctor Hugo Pizzi habló de un próximo brote, pero una continuidad sin pausa, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Así es, ha sido un periodo, y lo sigue siendo un periodo de mucha velocidad de cambios. En un principio había que lavar todo con lavandina, ahora ya estamos mucho más tranquilos con eso, porque va en la medida de que algunas cosas vamos aprendiendo, en la medida en que nos vamos acomodando y nos vamos flexibilizando, y vamos sacando algo que me parece que sí es importante ver, y es que hemos desarrollado una cantidad de recursos que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con la solidaridad, porque si bien en algún momento quedamos aislados, se armaban cuestiones autónomas, no tan institucionales, pero de apoyo, de pasar a ver cómo estaban los vecinos, de llamar a los adultos mayores para conversar con ellos, de acompañarnos entre nosotros, de acompañar entre los chicos de la escuela, a los padres, para que el que no tuviera cómo acceder a la computadora o al teléfono, poder facilitar la tecnología a alguien más. Entonces, despertó en estos grandes recursos que tenemos como población y como sociedad. Que eso no son suficientes quizá, y que con el tiempo también se fueron agotando. Sí, dejamos de aplaudir a los médicos a las 8 de la noche todos los días, a las 21, pero también dejamos de demonizarlos, y ahora en un punto necesitamos recuperar la conciencia de que estamos en riesgo todavía y de que seguimos en transición, para no agotarnos, para no dejar de lado esto y para no volver a golpearnos con un salto muy grande cuando aparezca otro brote o otro cambio. Bien, nos vamos a ir al corte, y tras él vamos a seguir hablando sobre esta transición, sobre este tiempo de reflexión de lo que ocurrió, del momento en el cual estamos, y también nos vamos a posicionar en un dato que recién nos informaba uno de los licenciados: el duelo y la culpa. Una expresión sumamente frecuente es: se murió mi mamá, se murió mi papá, no lo pude acompañar, no pude estar en esos momentos. Algo imborrable, algo inolvidable, y un dolor que no sé si se puede trabajar de alguna manera. Estamos en Redacción Abierta, estamos en vivo por el 10, la pandemia, sus consecuencias principalmente en la salud mental. Ya venimos.